Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta visita que, bueno, es tan importante el uso y el tratamiento en los medios de esta temática tan importante que es el autismo en esta época, donde sabemos que hay un incremento del diagnóstico, hay un incremento también de la modalidad de funcionamiento de los niños y las niñas en relación al autismo, pero también a veces hay un uso desmedido del diagnóstico, que como generalmente se diagnostica en la primera infancia, muchas veces los médicos, ante la necesidad de dar una respuesta, hacen un diagnóstico de autismo, pero nosotros siempre decimos que eso es importante, es necesario para la orientación de los tratamientos, para el acompañamiento de las familias, pero sabemos que los diagnósticos se escriben con lápiz en la infancia, que tenemos mucha casuística hoy de tratamientos que producen ante el trabajo con un profesional, a través del uso del juego simbólico, a través de distintas intervenciones, que ese niño empieza a desplegar ciertas conductas y ciertas situaciones en donde, cuando la estructura no está tan fija, puede producir otras modalidades. Entonces, los diagnósticos ayudan, sí, se han incrementado, sí, pero no todo es autismo. Hay que diferenciarlo de la psicosis infantil, diferenciarlo de otras estructuras. A lo que puede producir una crisis en un niño por un capricho o por una puesta de límites, a lo mejor en estos niños con este funcionamiento eso puede producir una crisis demasiado sostenida y demasiado aquello que nosotros lo vemos como un sufrimiento psíquico. En el capricho un niño no sufre tanto, sufren los padres que tienen que decirle que no, que ponerle límites. El sufrimiento psíquico de estos niños ante lo que escuchan como la voz muchas veces, como el ruido, el mundo les resulta extraño. Entonces los profesionales tenemos en nuestra formación principalmente, a mí lo que me fue muy enseñante que uno aprende en la clínica con los niños, más allá de lo que podemos leer, lo que me fue muy enseñante es en aquellas familias en donde uno las recibe en la consulta y son los papás los primeros que diagnostican, son los papás los que empiezan a ubicar y a interpretar lo que les pasa a sus hijos. ¿Cómo los profesionales nos podemos servir de aquello que estos papás empiezan a descubrir y que no saben cómo hacer, pero que cuando uno les da la palabra, los autoriza a los padres en su saber, ellos empiezan a enseñarnos cómo es el mundo de ese niño? Y allí vamos a poder empezar a ingresar al mundo de ese niño a los tiempos que él decida que podamos entrar. La recomendación es que cuando tengan la sospecha, concurran a un profesional, ya sea un médico. Generalmente las consultas son con médicos neurólogos porque, bueno, en la época se ha sostenido así, pero no necesariamente son los únicos que diagnostican. También los psicólogos y los psicopedagogos también, desde su formación, pueden realizar un diagnóstico, pero que acudan a un profesional apenas vean situaciones, porque si no tiene que ver con un autismo, a lo mejor tiene que ver con un síntoma que el niño está haciendo en esa infancia y que también necesita, no necesariamente llegar a un profesional solo porque se teme que sea autismo o porque qué va a pasar con ese niño. Los niños hoy en la época hacen muchos síntomas. Favorece que en la época se habla tanto de salud mental y se habla tanto de lo que requiere el tratamiento en la infancia que llegan más consultas. Entonces, es importante que uno, cuando los padres observan ciertas conductas que de repente aparecen en el niño y les llama la atención, que vayan a un profesional en quien confían para poder empezar a tener una consulta, para ver si es un síntoma propio del desarrollo, propio de la etapa vital en que el niño está, o requiere de una intervención terapéutica.